Gracias, David. Qué bueno poder saludarlos a todos ustedes, especialmente a ti. Te extrañamos las últimas 2 semanas, pero gloria a Dios que en esta oportunidad los dos podemos estar juntos en Bitácora. Sí, gracias y gracias a Dios por Alan que ha estado ahí apoyándonos siempre. Así que, bueno, apóstol, hoy estamos con esa expectativa de escuchar esta tercera enseñanza sobre el milenio. Así que el tiempo es tuyo, aquí te dejamos para que edifiques al cuerpo del Señor. Hermanos, qué bueno poder saludarlos a todos ustedes. Durante las últimas 2 semanas hemos estado tocando el tema acerca de la venida de Cristo, todo lo que tiene que ver con toda la cronología de la segunda venida y todos los asuntos que ya los hemos tratado, lo que es la gran tribulación, el arrebatamiento, la segunda venida y lo que conocemos como parte de la ira de Dios. Hoy queremos cerrar este ciclo tocando lo que es el reino milenial, el tiempo milenial de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Y en realidad me gozo mucho de poder compartir con ustedes esto, poco de lo que el Señor nos ha entregado. Y el día de hoy yo quiero comenzar con un pasaje aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Y no lo voy a leer completamente, sino lo quiero leer paulativamente para que podamos simplemente digerirlo inmediatamente y después de eso poder entrar a la temática. Aquí en el capítulo 20 de Apocalipsis, en el versículo número 4, dice esto: y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Sabemos de que en la conclusión de todo lo que pudimos ver en las últimas 2 semanas, podemos saber de que esta es la introducción a un periodo de tiempo que nosotros lo conocemos en una forma rápida, la conocemos como el milenio. Pero en realidad, más que el milenio, que significa 1000 años, el milenio tiene que ver más con el reino de Dios y con el establecimiento del reinado de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Pero lo interesante de este pasaje que encontramos aquí en Apocalipsis 20, comenzando en el versículo número 4, habla de aquellos que pudieron soportar, pudieron enfrentar, pudieron ser victoriosos y, como dice el libro de Apocalipsis, ser fiel hasta la muerte. Y entonces los que fueron fieles fueron hallados fieles en medio de toda la situación tan difícil que ya la hemos mencionado, de la gran tribulación, la persecución, la angustia, la afrenta, que pudieron mantener los ojos bien abiertos ante todo el engaño que el enemigo nos tirará a todos nosotros. Dice de que a estos se les ha dado tronos y se les ha dado a que se sienten en ellos y se les ha dado juicio. Y reinarán, dice el mismo versículo, con Jesucristo 1000 años. Y entonces lo que claramente podemos entender, que toda la preparación de no solamente la enseñanza de Jesucristo y de los apóstoles a través de todo el Nuevo Testamento que habla acerca del reino de Dios, todo eso es para la preparación para aquellos que el Señor ha llamado y aquellos que el Señor ha encontrado fieles y se les ha dado autoridad para poder reinar con Jesucristo por 1000 años. Ahora, esto nos lleva a nosotros al versículo número 5. Quiero que lo note. Dice: mas los otros, porque habla de los otros, muertos, no tornaron a vivir hasta que sea cumplido los 1000 años. Esta es la primera resurrección, porque en el momento de la venida de Jesucristo, nos dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, cuando Pablo habla acerca de la resurrección y de los muertos, él dice de que los muertos que vienen acompañando a Jesucristo en su descenso de su venida, ellos se van a adelantar a la venida de Jesucristo porque se van a incorporar juntamente con sus cuerpos para poder resucitar. Y Pablo mismo lo dice ahí en Tesalonicenses: nosotros que quedamos, no, ellos no se nos adelantarán a nosotros, sino nos uniremos con ellos para recibir juntos al Señor sobre las nubes. Y entonces claramente podemos entender de que hay una primera resurrección, y lo que el Señor nos enseña
es de que al final del milenio habrá una segunda resurrección, que es lo que podríamos llamar nosotros una resurrección general de todos los muertos, de los justos y de los injustos, de los que entrarán al reino de Dios eternal y los que serán lanzados dentro del lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Todos resucitarán para juicio, todos resucitarán para recibir la recompensa, el galardón y el pago por las obras que ellos hicieron en vida. Ahora el versículo número 6 nos dice bienaventurados y santo, o bienaventurado en singular, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por 1000 años. Y lo que nos da a entender de que aquellos que participaron de la primera resurrección ya no tendrán participación en una segunda muerte. No morirán más, sino ya ellos entrarán a la eternidad porque la muerte ya no tiene potestad sobre ellos, dice el versículo número 6, sino que reinarán con Jesucristo por 1000 años. Y esta es una de las grandísimas, pudiéramos decir, promesas que nosotros tenemos, el de que nuestro Señor Jesucristo reinará sobre la tierra por 1000 años en un periodo llamado el milenio. Eso no significa de que Él dejará de ser rey, sino simplemente estamos hablando de una era, de una etapa, de una época. La historia ha estado dividida en diferentes épocas. Las últimas 3 que nosotros conocemos, pudiéramos decirlo, fueron la época de la fe, la época de la ley, la época de la gracia. Nosotros no solamente lo conocemos por época, sino también las conocemos por dispensación. Todavía nosotros estamos en la dispensación o la época o la era de la gracia. Y eso va como abiertamente conocido, interpretado y teológicamente terminará con la venida de Jesucristo. Y comenzará lo que nosotros conocemos como la dispensación del reino o la época, la era del reino. Ahora, el reino nunca ha dejado de ser, porque el reino se manifiesta donde el rey está. Y el rey ha sido eternal desde la eternidad hasta la eternidad. Dios ha sido rey y sigue siendo rey. Y el reinado o el reino siempre se manifiesta donde el rey está. Lo único que aquí es donde va a haber una conjugación, y esto es claramente bien entendido, que va a haber una conjugación entre el reino espiritual y el reino terrenal, porque el rey va a ser el mismo. ¿Y quién es el rey? Claramente entendemos que Cristo es el rey. Él es conocido y claramente declarado a través de las Escrituras como Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él se le ha dado todo dominio, toda potestad de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y claramente Filipenses nos dice que toda lengua va a llegar a poder declarar y proclamar de que Él es Señor sobre todas las cosas. Ahora, quiero rápidamente entrar a esta temática, porque la época del reino realmente en una forma generalizada comienza en un momento, o comienza en el momento de la venida de Jesucristo, en el momento que Jesucristo pone pie en la tierra, comienza el reino, o la segunda, tal vez comienza en el momento que ya todos sus enemigos han sido destruidos, y Él ha tomado ya el reino, el total control sobre la tierra, y Él entra campante como Rey de Reyes a la ciudad eterna llamada Jerusalén. De tal forma, en este momento realmente no importa cuál de las dos nosotros querramos decir, porque al fin y al cabo es la misma mica con diferente montera, es la misma, el mismo proceso, pero solamente partido en dos diferentes tiempos, que realmente desde esta perspectiva en la cual estamos hoy, realmente no importa. Lo que sí sabemos es de que el reino milenial comienza con la destrucción de todos los enemigos. Y esta destrucción la encontramos nosotros en un evento que la Biblia lo llama la batalla de Armagedón. Recuerden, no se llama guerra, se llama batalla, porque la guerra ha sido campal desde el punto en el cual Luzbel
fue lanzado sobre la tierra y la serpiente más tarde tentó a Eva y Dios puso orden maldiciendo a la serpiente, y desde ese momento siempre ha habido una guerra campal por el poder sobre esta tierra. Y va a haber una batalla, la batalla de Armagedón, donde el Señor nos dice que no va a haber ni una sola arma que se va a levantar en contra del enemigo, sino Dios va a destruir a todos sus enemigos con el poder de su boca. Simplemente de la misma forma, oiga bien lo que le digo, de la misma forma que hay un poder creativo, también hay un poder destructivo, porque de la misma forma que el Señor dijo, hágase, también saldrá de esa misma boca, saldrá un poder destructivo que matará a todos sus enemigos que se han levantado en contra de él, en contra de su ejército, en contra de sus escogidos. Y cuando esto ocurra, cuando esta batalla termine, entonces el Señor, el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, entrará campante a Jerusalén. Como lo dijimos nosotros la semana pasada, y esto lo quiero recalcar, porque realmente toda la batalla, desde el momento que Jesucristo desciende en las nubes, desde el momento que Él toca pie o pisada en la tierra, todo el proceso de lo que nosotros conocemos como la ira de Dios, cuando Dios derrama su ira sobre la humanidad, realmente todo es con un propósito. Oiga bien lo que le voy a decir. Un propósito, primero, de castigar a los malos. Segundo, de libertar a su pueblo espiritual como su pueblo natural también, a los que han creído en Jesucristo o también a los israelitas. De tal forma que la batalla de Armagedón realmente es una lucha a favor de la liberación de Jerusalén y de Sión. Note lo que dice Isaías, capítulo 31, versículo número 4. Isaías 31, 4 dice, porque Jehová me dio a mí de esta manera, me dijo a mí de esta manera, como el león y como el cachorro del león ruge sobre su presa, y si se reúne contra él cuadrilla de pastores, no se espantará de sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Ahora aquí está la declaración. Así Jehová de los ejércitos descenderá, ahí está la segunda venida. Jehová de los ejércitos descenderá a pelear por el monte de Sión y por su collado, el monte de Sión y por Jerusalén. Y entonces el final del camino, pudiéramos decir, la mirada que Jesucristo pone es hacia Jerusalén, porque eso es lo que Él está queriendo hacer. Él está queriendo libertar a su pueblo, Él está queriendo libertar la ciudad escogida, la ciudad santa, la ciudad de su reino. Y esto es lo que realmente ocurrirá. Y como nos lo declara a nosotros, el Señor no va a levantar un solo dedo, porque sus enemigos caerán ante el poder de su palabra. Según de Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces será revelado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Con el resplandor de su venida. Ahora, ¿qué pasará con todos estos muertos? Esto es extra, esto realmente para la clase del milenio, esto es extra, pero oiga bien, lo que pasará en Apocalipsis capítulo 19, versículo 17 y 18, se llama la gran cena del Señor, la gran cena del Señor o la gran cena de Dios, donde todos los cuerpos de todos los muertos en la batalla de Armagedón, el Señor va a llamar a todas las aves, especialmente las aves de rapiña, desde los cuatro vientos, desde las cuatro esquinas de la tierra. Ellos van a ser llamados para venir a poder comerse, y como dice la palabra, comer carne de reyes y comer carne de príncipes y carne de valientes, porque les va a tomar a ellos largos meses poder terminar la limpieza de esta batalla llamada Armagedón. Ahora, lo que es importante de que nosotros podamos comprender es de que Dios tiene un propósito. Y en este proceso Él nos está llevando para el establecimiento del reino de Dios sobre la faz de la tierra, que comienza con Él descendiendo, Él empezando a derramar su furor, su ira sobre los malos. Y como lo pudimos ver la semana pasada, Él va a atribular a los que nos han atribulado, y Él va a castigar a los que
nos quisieron castigar a nosotros. Ahora, al final de la batalla, literalmente a los dos líderes de esta batalla, estos dos personajes que ya conocemos nosotros a través de las escrituras, uno que se llama la bestia, el anticristo, y el otro que se llama el falso profeta, uno representando el sistema político, el otro representando al sistema religioso, ambos van a ser encarcelados. Apocalipsis 19:20 nos lo dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Ahora, note aquí, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. La Biblia nos habla de este lugar. Muchos, y no tengo tiempo de meterme en esto, pero muchos evangélicos alrededor del mundo le dan mucha importancia al infierno. Y lo que le puedo decir ahí en el capítulo 20 y 21 de Apocalipsis nos habla acerca del infierno, pero nos menciona de que el infierno va a ser vaciado, porque el lugar del tormento y el lugar del castigo eternal que Dios ha determinado para los que no amaron la verdad ni amaron la obra que Jesucristo dio en la cruz del Calvario, serán lanzados no al infierno, sino al lago de fuego y azufre. El infierno no es un lugar eternal, el infierno es un lugar simplemente de espera para el juicio final. Y cuando ellos sean resucitados, dice que el infierno va a ser vaciado y ellos van a resucitar, unos para vida eterna, otros para perdición y para destrucción eterna. Pero los que primero van a estrenar y van a estar solitos, como les gusta tanto su propia compañía, van a estar solitos durante 1000 años, es la bestia y el falso profeta. Y lo que realmente está ocurriendo es de que Dios está poniendo orden. En este proceso Él está poniendo orden porque Él tiene su mirada puesta en Jerusalén. Y Él tiene su mirada puesta en cumplir lo que Él verdaderamente se ha determinado hacer desde antes de la creación. Ahora, todavía falta un personaje. Y ese personaje lo conocemos como Satanás. Y la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis que Satanás va a ser atado. Atado, lo recalco, atado por 1000 años. Durante todo el tiempo del milenio, Satanás va a estar atado de tal forma que en la tierra va a haber paz, en la tierra va a haber tranquilidad, en la tierra no va a haber esa condenación y ese desasosiego y ese tormento interno que toda la gente tiene, o ese susurro del engaño que el enemigo constantemente está hablando al corazón y a la mente de todo ser humano, porque el enemigo va a estar atado por 1000 años. Van a ser años de paz, van a ser años de bonanza, van a ser años de victoria, van a ser años de prosperidad, van a ser años en el cual Jesucristo va a gobernar en paz toda la tierra. Ahora, la pregunta del millón, que creo que es bien importante poder responder hoy. ¿Qué realmente va a ocurrir durante 1000 años? Mucha gente pone su mirada en la eternidad y piensa de que nos van a crecer alas y vamos a tener arpas y vamos a andar volando con las arpas. En realidad, la Biblia nos habla cosas muy diferentes, porque lo primero que nosotros tenemos que entender es el plan y el propósito de Dios. Quiero llevarlos a 2 pasajes. Esto es mucho más amplio que simplemente 2 pasajes, pero quiero usar solamente dos pasajes porque creo de que es fácil que usted que está en casa, usted pueda abrir su Biblia y usted pueda acompañarme también en estos versículos. Y voy a comenzar con Salmos 25:13. Salmos 25:13. Note lo que dice. Solo una frase, dice, y su simiente heredará la tierra. ¿Cuál ha sido el plan y el propósito de Dios? El plan es de darnos a nosotros la tierra. Creo que aquí hay una lógica. Quiero que entienda bien. Una lógica perdóneme, una lógica muy fácil de entender. ¿Para qué? La pregunta que quiero que usted responda hoy.
es, ¿para qué Dios nos va a resucitar al día postrero? ¿Para qué Dios nos va a resucitar nuestro cuerpo? ¿Y para qué Dios va a hacer una tierra nueva? ¿Para qué? Lo va a hacer porque ambos van a ser utilizables por la eternidad. Y lo que la palabra de Dios nos dice es de que Él quiere que nosotros heredemos la tierra. Que heredemos la tierra. Ahora, sáltese conmigo unas páginas más adelante a Salmos 37. Y quiero mostrarle 4 versículos rápidamente. Salmos 37. Note lo que dice. Versículo 3. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Ahora, esta es una promesa escatológica. Todo este capítulo lo podríamos nosotros aplicar escatológicamente, pero lo que el Señor nos está diciendo es de que habitaremos en la tierra y nos apacentaremos de la verdad. Versículo 11 ahora. Note lo que dice. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 22. Dice, porque los benditos de Él, ¿cuántos de ustedes se consideran benditos de Dios? Creo de que aquel que verdaderamente se ha convertido de sus pecados, que se ha convertido de sus malos caminos, que ha hecho al Señor Jesucristo Señor de su vida. No es simplemente aceptar, sino que ha hecho al Señor de su vida. Podrá heredar la tierra. Y note lo que dice. Note lo que dice el versículo 22. Dice, porque los benditos de Él heredarán la tierra. Ahora, donde yo quiero que usted se enfoque es el versículo 29 del mismo capítulo 37. Dice, los justos heredarán la tierra. Ahora, aquí está, quiero que note. Y vivirán para siempre sobre ella. Ahora, yo creo, mi querido hermano y hermana, yo creo de que la Biblia es explícita. No tengo tiempo de meterme, pero aquí hay por lo mínimo, yo le digo, por lo mínimo unos 200 pasajes bíblicos que nosotros podríamos sustentar este principio. Muchos tal vez en una forma equivocada han querido visualizarse a sí mismos flotando en las nubes durante toda la eternidad, pero Dios nos ha hecho a nosotros partícipes de algo muy especial. El Señor nos ha dado esta tierra por heredad. Él hizo esta tierra para nosotros. Y viviremos sobre esta tierra por la eternidad, así lo dice la palabra. Viviremos sobre esta tierra por la eternidad. Eso no significa que no veremos sus rostros, no significa que no estaremos con Él, porque le podemos probar a usted de que durante toda la eternidad estaremos con Él. La cosa es esta, que muchos han negado la realidad. Ahora, ¿para qué sirve entonces el milenio? Realmente el milenio es para poder reedificar, poder volver la tierra a la condición y a la intención de Dios, el poder establecer el reino de Dios sobre toda la faz de la tierra. Y para eso es el milenio. Y es la introducción hacia la eternidad. Ahora, quiero que usted pueda contemplar algo que quiero introducir ahorita. En la escritura nosotros tenemos varios pactos muy importantes. Todos nosotros entendemos estos pactos, entendemos las características, entendemos las aplicaciones, entendemos los tipos, entendemos los ecos de cada pacto, entendemos todos los procesos, pero quiero que entienda algo muy importante aquí. Estos pactos todavía no han sido totalmente cumplidos. En realidad estamos hablando de 4 pactos. 4 pactos muy importantes, 4 pactos clásicos bíblicos que son muy importantes. La primera, el pacto que Dios hizo con Abraham y con su simiente. Lo encontramos en Génesis 12, lo encontramos en Génesis 13, en el Génesis 16, donde el Señor le dice a Abraham que lo va a llevar a una tierra de bendición y que le dará la tierra. Después, en el capítulo 13, lo sube a un monte alto, juntamente con Lot, donde se reparte la tierra. Lot agarra a un lado, Abraham se queda contemplando todo y Dios se le aparece y le dice, mira hasta donde vean tus ojos, hasta donde ya no puedas ver más.
todo esto, todo lo que tú ves, todo lo que tu pie ha pisado es para ti y tu descendencia para siempre. La segunda es el pacto que Dios hace con un monte llamado Sión. Previamente era llamado el monte Moría. Si usted se recuerda en el capítulo 21, perdón, en el capítulo 22 de Génesis, encontramos nosotros de que Dios le dice a Abraham: dame a tu hijo, a tu único, al que tú amas, y llévalo a un monte llamado Moría y ofrécemelo ahí por holocausto. Y Dios establece un patrón y comienza un pacto con un monte que más tarde se llama el monte de Sión. Y el tercer pacto es un pacto con una ciudad llamada Jerusalén. Jerusalén es llamada, no en balde, la ciudad eternal. Muchas veces nosotros somos exagerados en nuestra forma de hablar cuando decimos siempre, para siempre, es que siempre esto, siempre aquello, siempre, especialmente cuando estamos alegando o tenemos una problemática con alguien, nosotros siempre somos muy exagerados. Pero en realidad cuando Dios habla acerca de Jerusalén, se habla de ella, de que es una ciudad eterna, es una ciudad de pacto. Y el cuarto pacto es el pacto que Dios hizo con David. Ustedes se recuerdan cuando él confirma el reinado de David, confirma el pacto que Dios hace con David y su descendencia, y le dice que él va a levantar a un hijo de David, quien se sentará sobre su trono para siempre. Y naturalmente tú y yo entendemos y estamos claramente convencidos y entendidos de que Jesucristo es ese hijo de David. Mateo, que es el libro real, nos da la cronología, perdóneme, la genealogía de David, que termina con Jesucristo, que nos prueba de que Jesucristo es el hijo de David y que Jesucristo es el que Dios había designado para sentarse sobre el trono de David. Lo que fue interesante de esta genealogía es de que no viene a través de María, que aunque María era hija de David también, la realeza viene a través de este hombre llamado José, el padre de Jesús. No el padre sanguíneo, sino el padre natural, de crianza, adoptivo de David, de Jesús. Ahora, creo que es bien importante que usted entienda varias cosas. La primera es esta: estos 4 pactos no se han cumplido. En una forma parcial, el pacto que Dios le dijo a Abraham y le dijo: hasta donde miren tu tierra, desde el río hasta el mar, y todo lo que tus pies han pisado, todo será tuyo. Y en realidad lo que podemos entender de que casi desde el río Éufrates hasta el Mediterráneo, hasta el Mar Rojo, incluyendo una parte de Arabia Saudita, todo eso es lo que Dios ha considerado la tierra de Israel. Lo que sí le digo, en el tiempo de su mayor gloria, que fue el tiempo de David y de Salomón, Israel tuvo una influencia fantástica, pero nunca tuvo las delineaciones geográficas que fueron parte de la promesa que Dios le dijo a Abraham. En realidad, lo que yo le estoy diciendo es: estos pactos se van a cumplir en el tiempo del milenio. Cuando Jesucristo regrese, cuando Jesucristo establezca su reino, entonces se cumplirán estos 4 pactos, porque es el pacto abrahámico, el pacto de Sión, el pacto de Jerusalén y el pacto de David, donde ese trono, que es la conjugación del reino celestial con el reino terrenal, ese trono será establecido en la tierra, y el que se sentará sobre el trono, reinando sobre toda la creación, es Cristo Jesús. Ahora, es importante que usted pueda comprender esto, porque nosotros estamos dentro de esto. La palabra de Dios dice que los que son de la fe son hijos de Abraham. Y nosotros que somos hijos de Abraham también somos partícipes juntamente con los que son sanguíneos en el tiempo milenial. Nosotros tenemos nuestra parte dentro del pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob, el pacto que Dios hizo con Sión, el pacto que Dios hizo con Jerusalén y también con David.
Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en el milenio realmente es donde se van a cumplir esto. Donde se va a cumplir esto. Note usted Salmo 132, versículo 13 y 14. Salmo 132, 13 y 14 dice, porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Note ahí el pacto. Este es mi lugar de reposo para siempre. Wow. Para siempre, mi querido hermano y hermana. Aquí habitaré, dice, porque la he deseado. ¿Por cuánto tiempo Dios va a habitar en Sión? ¿Qué lo dice? Para siempre. Para siempre. Y es que muchos de nosotros tenemos grandes conflictos con esto, mis queridos hermanos. Hay una situación muy adversa que se está dando, una situación muy difícil que se da. Y la realidad es de que muchos lamentablemente piensan en el más allá. Muchos piensan de que se van a ir de aquí para allá, que se van a ir a la eternidad, que se van a ir al cielo, que se van a ir a flotar por las nubes por toda la eternidad, cuando la palabra de Dios nos declara de que el plan y el propósito de Dios es aquí y ahora. Este es el pacto que Dios ha establecido. Pero también nos habla acerca del pacto que Dios ha establecido con una tierra llamada Jerusalén, con una ciudad llamada Jerusalén, que es una ciudad eternal que Dios ha determinado y que Dios ha establecido por toda la eternidad. Ahora, es importante, mi querido hermano, que usted pueda comprender esto, porque en esto, aquí, es donde nosotros podemos ver que Dios está cumpliendo. Ahora, mi querido hermano, nos vamos a ir al cuarto pacto rápidamente porque no voy a pasar mucho tiempo dentro de estos conceptos de pactos. Ahora, vea usted lo que dice 1 Crónicas 17, 11 en adelante. 1 Crónicas 17, 11 en adelante. ¿Qué dice? Voy a abreviarlo. Dice, afirmaré su trono y confirmaré su trono eternamente. Versículo 14. Mas yo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Imagínense, 4 versículos, 3 declaraciones de eternidad en cuanto al reino de David. El trono de David. Es que, hermanos, entienda esto. Aquí hay una gran enseñanza fantástica. De la misma forma que nosotros vemos que el cielo y la tierra se conjugan en diferentes formas y en diferentes maneras, el reino de Dios se va a conjugar entre el reino celestial y el reino físico, el reino terrenal. Y no es de que se hayan separado, sino que la mente y el pensamiento del hombre separa las cosas, las compartimentaliza, las separa. Pero desde que el día que el Señor estableció a Israel, Dios siempre la consideró un reino y el rey. Cuando el pueblo de Israel puso su mirada en todas las naciones vecinas, que ellos tenían rey, ellos empezaron a codiciar diciendo, nosotros ahora queremos tener rey. Y pidieron rey sobre ellos. Y en ese momento Dios estaba gobernando a través de un hombre llamado Samuel, y el pueblo le pidió a Samuel rey, y Dios le dijo, dale rey. Y Samuel se preocupó, Samuel se puso, vamos a decir, a analizar el proceso, y Dios le dijo, es que no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí como rey. Porque el plan y el propósito de Dios para Israel siempre era de que Él iba a reinar sobre Israel. Israel siendo, evangelísticamente hablando, siendo la luz para el mundo, para que a través de Israel se pudiera establecer el reino por todo el mundo. Hoy Dios lo está haciendo a través de la iglesia, Dios lo está haciendo a través de tu vida, estableciendo su reino sobre toda la tierra. Lo que sí es importante entender esto es de que la visualización siempre ha sido
el concepto del reino. Me parece tan interesante, por ejemplo, si usted pudiera leer la historia de David y Goliat, usted va a entender de que David a los 17 años entendía un concepto que muchos de nosotros predicadores, muchos de los maestros que creemos que somos maestros, muchos de los apóstoles, no tienen un entendimiento de esto. David a los 17 años lo entendía, porque cuando llega a entregarle comida a sus hermanos que están en el campo de batalla y sale Goliat, David dice, ¿quién es este incircunciso que ha osado retar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Y qué es lo que usted podría comprender de esto? ¿Qué revelación tiene usted acerca de esto? Lo que creo que usted debe de comprender es de que Dios había establecido de que el rey era un representante de Dios y el trono, oiga bien lo que le digo, el trono donde se sentaba primero Saúl, después David, después Salomón, después todos los demás herederos, no es un trono de un pueblo, sino es el trono de Dios. Es el trono de Dios. Y si nosotros empezamos a ver esto, vamos a entender de que el mismo ejército de Israel no era el ejército de un rey, no era el ejército de un pueblo, sino era el ejército de Dios. Por eso David dice los escuadrones del Dios viviente, porque el ejército de Israel eran los escuadrones del Dios viviente. Y entonces, cuando David se sienta en el trono, él reconoce de que él se está sentando en el trono de Dios. Porque el reino terrenal y el reino espiritual se conjugan en un mismo sentir. Y entonces cuando Jesucristo desciende del cielo para sentarse en el trono, Él ya ahorita está sentado en el trono. Lo único que falta es la aplicación y el establecimiento aquí en la tierra. Lo que verdaderamente está en la manifestación terrenal de lo que ya está ocurriendo espiritualmente. Y este es el gran problema que muchos de nosotros no entendemos. Ahora, durante este inicio de este milenio, la palabra de Dios nos dice que los judíos, los israelitas, serán llamados de los cuatro confines para poder tener su último, y lo voy a recalcar, su último retorno a la tierra prometida. La única cosa que nosotros deberíamos de entender, porque las escrituras, yo le voy a decir, hay 50, 100 diferentes pasajes bíblicos que hablan acerca del retorno de Israel. Especialmente usted lo puede encontrar si usted lee Isaías, Jeremías y Ezequiel. Estos tres libros están empapadísimos acerca de este regreso de Israel a la tierra prometida. Hay una promesa de Dios de que ellos volverán. Y hay una promesa que volverán no con la cabizbajo, sino que regresarán con la frente en alto, regresarán con gozo, dice que regresarán cantando. Habrá gozo en sus palabras. Lo que sí debemos de nosotros entender, y esto es lo que yo quiero recalcar, es de que el regreso, este regreso en el milenio, ellos regresarán en humildad. Ellos regresarán buscando a Dios. Ellos regresarán reconociendo a Jesucristo como seguro Salvador. En el año 1947 y alcanzando a 1948, hubo una propuesta en las Naciones Unidas de que se formase la nación de Israel. Y las Naciones Unidas estaba totalmente dividida. Guatemala tuvo el voto que rompió pudiéramos decir, el estado que estaba teniendo las Naciones Unidas, y se estableció la nación de Israel en el año 48. Y muchos han pensado de que este realmente es el retorno de Israel a la tierra prometida, y no lo es. Israel actual, la de hoy, desde 1948 hasta estos días, Israel es una nación pagana. Aproximadamente el 70% de la nación se consideran a sí mismos agnósticos y ateos. Muy limitadamente, tal vez un 15% de la nación se consideran verdaderamente judíos, no solamente por tradición, sino por religión.
Lo que sí podemos nosotros asumir de que Israel es una nación pagana. Lo que sí es importante que usted pueda reconocer es de que cuando ellos regresen, ellos van a volver reconociendo a Jesucristo, aquel que ellos habían crucificado, aquellos que ellos habían rechazado, aquellos que habían matado. Note lo que dice Deuteronomio, capítulo 30, versículos 6 al 8. Deuteronomio 30, 6 al 8. Dice, y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón, y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Versículo 8 ahora. Y tú volverás, note, ahí está el regreso, y tú volverás y oirás la voz de Jehová, la voz de nuestro Señor Jesucristo, y pondrás por obras todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Lo que sí sabemos es de que cuando ellos vuelvan van a venir sometidos, van a venir honrando, van a venir reconociendo a Jesucristo como Rey, no solamente sobre Israel, sino sobre toda la tierra. Y lo que vamos a entender es de que el Señor les va a dar a ellos la oportunidad de poder verdaderamente reconocerlo, al que habían crucificado, al que habían rechazado, al que habían negado. Y si vemos nosotros en las escrituras todavía nos hablan de un pacto que todavía no ha sido hecho. Un pacto que Dios hará con su pueblo en el milenio, y este se llama el pacto de paz. El pacto de paz. El pacto de paz. Ezequiel 20:37 nos dice, y os hará pasar bajo la vara y os haré entrar en el pacto de paz. Y Dios lo que quiere hacer es establecer un pacto de paz. Ahora, entienda esto. Aquí es donde le doy a usted este entendimiento. El pacto de paz no puede existir si Jesucristo no es Señor. Porque nos dice Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz. ¿Quién es el Rey de paz? ¿Quién es el Rey de paz? Jesucristo. No puede haber pacto de paz si Jesucristo no está dentro del pacto. Y para que Israel pueda tener este pacto de paz, realmente va a tener que ser entablado con Jesucristo. Note lo que dice Isaías 51:11. Dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Todo eso nos resume la palabra paz. El gozo, la alegría, el dolor y el gemido partiendo. Hablando de los redimidos de Jehová. Todo eso nos resume el pacto de paz que Dios hará con su pueblo. Y la verdad, mi querido hermano y hermana, es imperante que usted pueda reconocer eso. Ahora, quiero enfatizar en los minutos que me quedan hoy. ¿Qué es realmente lo que va a pasar durante el milenio? Bueno, lo que ya sabemos, Jesucristo va a reinar. El Rey de Reyes y el Señor de Señores va a reinar sobre toda la tierra. Él juzgará toda la tierra. No habrá esquina, no habrá punto, no habrá lugar en la tierra donde no alcance la influencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué ocurrirá durante estos 1000 años? ¿Qué ocurrirá? Lo que yo le puedo resumir a ustedes, muchos hacen un misticismo de estos 1000 años. La realidad, yo leyendo las escrituras, yo encuentro de que la vida va a ser normal, la vida va a ser natural. La única diferencia es de que los escogidos, los que fueron fieles, fueron hallados fieles durante el tiempo de la gran tribulación, donde no se rindieron, sino estuvieron dispuestos hasta la muerte, el Señor les va a dar autoridad y los va a poner, como dice la parábola de las minas, nos hablan diferentes otras escrituras. El Señor
Les va a dar a ellos que gobiernen y reinen con Cristo en toda la tierra. Él va a hacerlos a ellos representantes de Él en toda la tierra. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Recuerde lo que le acaba de decir. El Señor va a establecer una vida normal durante 1000 años. La tierra va a ser reedificada, la tierra va a ser vuelta a su condición o la intención de Dios en la creación. Porque recuerde, la creación conforme al pecado también afectó a la misma naturaleza, donde la misma naturaleza, dice Romanos 8, está gimiendo, pidiendo, clamando la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos dice que la tierra va a ser restaurada, que el Señor va a restaurar todas las cosas. Pedro lo prometió en la predicación que él hizo después del bautismo en el Espíritu Santo en el Pentecostés. Dice, en los tiempos de la restauración de todas las cosas, en ese tiempo del milenio es donde Dios va a restaurar todas las cosas. Todo va a ser hecho a la intención de Dios. La restauración de todas las cosas. Y la realidad es que la palabra de Dios nos dice que la tierra volverá a su intención original. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 36, versículo 34 y 35. Voy a leer estos dos versículos. Dice, y la tierra asolada será labrada, y en lugar de haber permanecido asolada a la vista de todos los que pasaran, le dirán, esta tierra que estaba asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Y las ciudades que estaban desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. ¿Cómo será la tierra? Dice que se regresará y se parecerá al huerto del Edén. Ahora, ¿cómo lo vamos a saber? Porque, hermanos, sabemos de que Adán y Eva también van a estar vivos durante el milenio. Y ellos nos van a poder contar y nos van a decir, sí, esto se parece al huerto del Edén. Recuerde eso, es algo tan sencillo en ese proceso. Porque durante el tiempo de la ira, durante el tiempo de la batalla de Armagedón, durante todo este tiempo de terrible conmoción, la tierra va a ser destruida. Joel nos habla acerca de la venida de Cristo y dice, delante de él parece el huerto del Edén, pero detrás de él asolación. Porque la tierra va a ser destruida, no por Jesucristo en sus manos. Eso sería incongruente, sino los ejércitos del mundo van a pelear contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos habla la palabra de que va a haber paz, ya no va a haber enemistad durante el milenio porque Satanás va a estar atado. Increíblemente nos dice Isaías capítulo 65, versículo 25, una promesa que muchos de nosotros la conocemos. Dice, el lobo y el cordero pasearán juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente, y no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Recuerde, en el proceso de la caída y en el proceso del diluvio, Dios puso el temor del hombre dentro de las bestias, dentro de los animales. Pero cuando Dios haga paz, también la paz va a caer sobre ellos y va a haber paz en la tierra, aún en la misma creación, aún en los mismos animales va a haber paz. Va a haber paz en toda la naturaleza. Usted lo podría leer en su casa en Isaías capítulo 11, versículo 4 en adelante. Léalo hasta el versículo número 9 y usted va a entender donde dice que la vaca y la osa pasearán y las crías se echarán juntas y el león con el buey comerán paja. Y nos habla acerca de la paz que va a ocurrir. Y lo que va a pasar es de que conforme va el tiempo se va a establecer una vida normal y natural. ¿Le sorprendería a usted que yo le dijera de que va a haber una estructura realmente productiva en todo el mundo? El mundo va a tener que comer, el mundo va a tener que alimentarse. Va a haber una vida natural. La palabra de Dios nos dice que en esos tiempos los que siembran van a poder gozar de la cosecha y van a edificar casas y van a vivir en ellas. Y en realidad va a ser un tiempo de bendición donde el Señor va a aplacar y va a destruir toda maldición que está sobre nosotros. Acompáñame al libro de Zacarías, capítulo número 8, versículo 3. Zacarías 8:3 nos dice esto. Así dice Jehová,
yo he retornado a Sión. Ahí nos habla de que él ha regresado a Sión. Y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová, que es el monte de Sión, de los ejércitos, monte de santidad. Así dice Jehová, versículo 4, de los ejércitos. Aún han de morar ancianos y ancianas en las plazas de Jerusalén, y cada cual con bordón en su mano por la multitud de días. Y las calles de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas que jugarán en sus calles. Note usted, aquí algo que tal vez no ha entendido. Va a haber naturalidad de vida, va a haber una forma, vamos a decir, vida normal, donde los ancianos y las ancianas y los niños vivirán en paz. Lo que así nos debería de abrir la mente aquí es de que la vida va a ser tan normal que vamos a decir, la cultura, la población también va a envejecer. También va a envejecer. Los únicos, conforme a la palabra que nosotros ya leímos, que no van a morir, fueron los que fueron transformados en el momento de la resurrección, en el momento que vieron a Jesucristo, su Señor, y fueron transformados para parecerse a la imagen de gloria que está en Cristo Jesús. Ahora, es importante entender esto, porque los que participaron en la primera resurrección serán como los ángeles, no morirán, tendrán ya vida eterna, pero el resto de la población va a morir. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque muchos han malinterpretado el libro de Mateo capítulo 22, versículo 30. Porque este es un pasaje literalmente para los escogidos, donde habla que ellos ya serán como ángeles, no se darán en matrimonio. Y porque ya entraron a la eternidad en sus cuerpos mortales, ya sus cuerpos fueron transformados, ya también como los ángeles ya no pueden reproducirse a sí mismos, ya no pueden tener hijos, pero el resto de la cultura continúa una vida normal. Ahora, ¿por qué sabemos eso? La pregunta que usted se podría hacer es, ¿van a haber nacimientos en el milenio? La respuesta es sí. Note usted Isaías 11:8. Isaías 11:8 dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. El niño de pecho. ¿A qué se está refiriendo? A un niño recién nacido. Un niño recién nacido va a vivir tan en paz que podrán ponerlo a la par de una serpiente y no le va a hacer daño. Y dice, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la serpiente. Oiga, mi hermano, la palabra de Dios nos está hablando de que durante el milenio van a haber nacimientos. Y si hay nacimientos, está también la contraparte, las muertes. Note lo que dice Isaías 65:20, que le recomiendo, lea usted todo el libro, perdóneme, todo el capítulo de Isaías 65, pero note lo que dice el versículo 20, dice, no habrá más ahí niño que muera de días, ni viejo que sus días no cumpla. Toda esa declaración nos está dando a entender de que van a haber muertos. Ahora note la segunda parte, dice, porque el niño morirá de 100 años. Y el pecador de 100 años será maldito. Interesante, imagínense. Hoy nosotros consideramos que un niño básicamente deja ese proceso, su primera etapa a los 5 años. Todo el proceso donde deja de amamantar, donde se le enseña a cuidarse a sí mismo, a bañarse a sí mismo, al ir al baño. Y la Biblia dice de que el niño en el milenio de 100 años todavía va a ser niño. Porque el Señor nos está mostrando de que lo que va a ocurrir, y entiéndame bien, así como va el proceso de la restauración de la naturaleza, la restauración de la tierra, revertirse todos los efectos del pecado, porque el pecado desde Adán a Eva, en vez de evolucionar, ha destruido. La tierra no está evolucionando, la tierra se está descomponiendo, se está destruyendo.
Pero lo que Dios va a hacer durante el milenio va a revertir todos los efectos del pecado. En los últimos 6,000 años desde Adán para acá, Dios va a revertir todo ese proceso del pecado, todo el efecto que eso ha tenido sobre la misma naturaleza, de tal forma que la gente va a poder vivir más. ¿Se recuerdan ustedes antes del diluvio? La gente vivía, a ver, algunos 800 o 900 años. Después de que terminó el diluvio, todavía Noé vivió 325 años. Pero poco a poco, la tierra empezó a cobrarle el costo del pecado a la humanidad, de tal forma que después el Señor dijo que la vida de un hombre era de 120 años, más tarde dijo 70 años y a los más fuertes más. Pero ¿qué va a pasar en el milenio? Se va a revertir eso de tal forma que la gente va a empezar a vivir más. Por eso el niño dice de 100 años. El niño de 100 años. Y el viejo que no, sus días no cumpla. Porque se va a revertir el proceso donde nosotros vamos a empezar a ver que ya no van a vivir 70 años, sino van a vivir 150, 200, 300, 400 años. Se va a revertir el proceso del mismo pecado. Y es importante entender eso. Porque al fin y al cabo, la pregunta que algunos de ustedes se podrían estar haciendo es, ¿cuál es el último enemigo que se va a vencer? La palabra de Dios nos dice que el último enemigo en vencer va a ser la muerte. ¿Y cuándo va a pasar eso? Es que, hermanos, aquí tiene que haber no una declaración de profecía, sino aquí tiene que haber una declaración de un hecho, para que podamos declarar de que la muerte ha sido conquistada y poder decirle, oh muerte, ¿en dónde está tu aguijón? Ha sido conquistado. Alguien tiene que haber vivido más de 969 años, porque sabemos de que Matusalén vivió 969 años. Alguien tiene que haber vivido más que Matusalén para poder declararle a la muerte, muerte, ¿en dónde está tu aguijón? Te hemos vencido. Ya no puedes, tienes poder sobre nosotros. Eso significa el final del milenio. Podemos nosotros declarar de que los que terminan el milenio están ya entrando a esa capacidad de poder declararle a la muerte que ya no tiene poder. Ahora, lo que sí debemos de entender, y con esto termino hoy, en la conclusión del milenio, cuando la tierra ya sea restaurada, dice la palabra, de que Satanás va a ser puesto en libertad. Y esto tiene mucha relevancia con esto, porque si nosotros leemos las escrituras, la palabra de Dios dice de que 1/3 de la tierra va a ser puesto a muerte durante el proceso de la venida de Jesucristo, con la batalla de Armagedón y todo lo demás. 1/3 de la tierra. Eso significa 2/3 de la tierra todavía van a estar vivos, van a entrar al milenio. Algunos de ellos van a morir en el proceso del milenio. Lo que sí es importante entender es de que al final del milenio Satanás va a ser puesto en libertad para poder tener una última batalla, que la Biblia la llama la batalla de Gog y Magog. Gog y Magog. Y en esta batalla Satanás va a levantar otro ejército y él va a ser puesto en libertad para ir a seducir a las gentes. ¿A qué gentes? Porque los salvos, los que creyeron y los escogidos, no va a poder con ellos. ¿Qué gentes entonces? Recuerden, la tierra van a vivir gente no creyente, gente que no recibieron, no se sometieron, no reconocieron a Jesucristo Señor de su corazón y Señor de su vida. Y llega un momento en el cual la salvación ya, aunque ellos la quieran alcanzar, no la van a poder alcanzar. Porque han rechazado al Rey de Gloria. Han vituperado su nombre. Y la Biblia nos habla de esto. Isaías 11:10 dice esto. Y acontecerá que en aquel tiempo la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón del pueblo, será buscada de las gentes. Ahí habla de que habrán gentes. Y su habitación será gloriosa.
serán buscadas de las gentes. Isaías 14, 1 al 3. Nos dice esto: porque Jehová tendrá misericordia de Jacob, y todavía escogerá a Israel y la establecerá en su propia tierra. Y a ellos se unirán extranjeros, esos somos nosotros los gentiles, y se juntarán a la casa de Jacob, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y las casas de Israel poseerá sus siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron. Ahí habla de la tribulación y del milenio. Y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los opresores. Y será que en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Ahí habla de que todas esas naciones durante el milenio servirán a los llamados, escogidos, a los santos, a los justos. Y en realidad podemos nosotros ver muchísimos otros pasajes. Le voy a dar varios más. Salmos 18, 43, Zacarías 8, 20, Zacarías 14, 13. Todos esos pasajes nos hablan acerca de esto mismo. Ahora, cuando Satanás se ha puesto en libertad, va a ser para poder tratar de engañar a las naciones.